hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, me pone muy contenta estar aquí una vez más en una cápsula de Leeds, Poza Rica y Coatzintla. Recuerden que estamos viendo nuestra nueva serie, El único Dios verdadero, y estamos en la lección número 2 que vimos en la cápsula pasada el viernes, llamada Dios es Espíritu, un Dios personal. Y hoy vamos a ver un subtema que se llama Dios posee intelecto. El intelecto es considerado por muchos teólogos, filósofos, etc., una de las principales características del ser humano. Esta palabra intelecto es una palabra latina que es intellegere, que es inter de entre y legere de escoger. Entonces se refiere a la capacidad de razonar, de percibir o de entender algo. Y según las escrituras, Dios posee un intelecto mayor que todos los hombres. Nadie posee un intelecto mayor que Dios, pero sí Dios posee un intelecto mayor que todos nosotros. Y vamos a reafirmarlo para irnos a Romanos 11, del 33 al 36. O profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondeables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entiende la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, al sea la gloria por los siglos de los siglos. Aquí nos hace una pregunta: ¿quién entiende la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio primero a Dios para que Dios entonces le agradezca? Nadie. Dice porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. El conocimiento, la profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios viene de Él mismo. Nadie se la dio a Dios. Nadie vino a entregarle su intelecto, su sabiduría. Sabemos que ese intelecto va muchísimo más allá de la comprensión de todos nosotros, porque su sabiduría es más grande que la nuestra y nunca vamos a poder llegar a tener la sabiduría de Dios. Pero sin embargo, a pesar de esto, Él nos da maneras de cómo comprenderlo, o al menos una parte de cómo nuestra finita inteligencia, nuestro finito intelecto, sabiduría, puede llegar a comprender un poco de lo que Él es. ¿Y por medio de qué podemos llegar a comprender eso? Por medio de 3 puntos. A través del Hijo de Dios. B, a través del Espíritu Santo. C, a través de la palabra de Dios. En A vamos a ir a Juan 1:18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, o sea Jesucristo, que está en el seno del Padre, a Él le ha dado a conocer. ¿A quién? A su Hijo, a Cristo. Entonces todo lo que nos dice Cristo a través de las Escrituras, cuando Él estaba aquí en la tierra, que hablaba sobre su Padre, que hablaba sobre el infierno, que hablaba sobre la venida de Dios, que hablaba sobre el arrepentirse, todo eso tenía que creerse en ese momento, porque aquí dice que a Él le ha dado a conocer, no a nadie más. A Jesús le ha dado a conocer un poco de su intelecto. Entonces, por medio de Jesucristo y las palabras que Él nos dice, entonces podemos comprender un poco más el intelecto o las cosas que quiere Dios que nosotros sepamos. Porque claramente Dios no nos va a mencionar todas las cosas secretas, sino nada más lo que nosotros debemos de entender para amarle, obedecerle, para servirle, para llevar una vida conforme a su palabra. Y el otro punto es que por medio del Espíritu Santo también nos llegamos a comprender el conocimiento y el entendimiento de Dios. Y para eso vamos a ir a 1 Corintios 2, del 11 al 12. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Imagínense qué gran palabra. El Espíritu Santo vive en tu corazón, vive en mi corazón, y es el Espíritu de Dios, no es cualquier espíritu. Y obviamente al ser el Espíritu de Dios es Dios mismo, por ende tiene este conocimiento y este intelecto de Dios, y está en nuestro corazón para que nosotros podamos comprender y entender lo que Dios quiere decir. Por ejemplo, imaginemos cuando estamos leyendo la palabra y escudriñándola y estamos comprendiendo una lección, ¿quién crees que es el que entiende lo que estás leyendo? ¿Tú mismo? ¿Tú solo? Es con ayuda del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios hace que tú puedas, abre tu entendimiento y entonces tú puedas llegar a comprender lo que la palabra de Dios quiere. Es por eso que a veces mucha gente que no cree en Dios, que es ateo, que blasfema sobre Dios, no comprende lo que dice la Biblia y no lo entiende porque no tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Por ende, no puede tener ese intelecto que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Y el último punto es el C, que es a través de la palabra de Dios, que lo vamos a ver en el Salmo 119, del 97 al 100. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todas mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Porque he guardado tus mandamientos. Me has enseñado más que mis maestros. ¿Por qué? Porque estoy leyendo tu palabra. Porque estoy meditando los testimonios que me has dado en este libro. Y gracias a este libro es que yo puedo tener más intelecto, que yo puedo comprender más cosas. ¿Cómo podemos conocer a alguien o pedirle a Dios sabiduría y que te revele algunas cosas si no lees su palabra? En Deuteronomios 29:29 las escrituras declaran que las cosas secretas pertenecen a Él, pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros. Lo que Dios te revela es para nosotros. A veces nos preguntamos, ¿pero por qué me pasa esto? O quiero saber exactamente la respuesta de este problema o de esta situación, o quiero entender perfectamente por qué, por ejemplo, Dios es Trinidad, y Dios te dice, hey, tranquilo, porque las cosas secretas son mías, me pertenecen a mí. Más lo que yo te estoy dejando que tú leas aquí, que tú entiendas a través de Jesús, del Espíritu Santo y la palabra, es tuyo, tómalo. Cree en Él porque te lo estoy diciendo. Cree en Él porque mi intelecto es mayor que el tuyo y yo sé más que tú, porque tú eres mi creación, eres mi hijo. Por ende no podemos ser mayores que Dios. Entonces a veces queremos descubrir y tener y ir, pero recordemos que nosotros nunca vamos a tener el intelecto de Dios y que las cosas secretas que a veces nosotros quisiéramos saber toda la verdad de este mundo son guardadas para el Señor. Las que tú entiendes, entonces son para ti. Guárdalas en tu corazón y compártelas a alguien más. Otro punto es que Dios posee una voluntad. Las escrituras siempre nos han enseñado o nos enseñan que Dios posee una voluntad, que es la voluntad, pues el poder de determinar sus acciones, lo que Él hará con el fin y el propósito de su creación. Él puede hacer lo que determine con lo que ha hecho. Las decisiones de Dios provienen de Él mismo, dice mi estudio. Su voluntad es una expresión de su ser y su disposición. La voluntad de Dios y la voluntad de nosotros son cosas totalmente diferentes. La voluntad de nosotros depende de la voluntad de Dios en sí, porque queremos llevar un camino recto, queremos obedecerle y ser sus hijos. Por lo tanto, nuestras decisiones, las cosas que hacemos, deben depender de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no depende de nadie más que de sí mismo. Y ahora el último punto que vamos a ver en esta cápsula es que Dios es relacional. Es decir, que Dios desea tener una relación con su creación. Es decir, Dios no es una cosa impersonal que no puede tener relación con otros, no. Y tampoco el hombre es un accidente cósmico que se creó solo en el universo, no. Dios lo creó para que
tuvieran una relación con Él. Dios creó a Adán, al hombre, para tener una relación íntima con Él. ¿Y qué pasa cuando Adán peca? Y ya lo vimos en la serie pasada de la verdad acerca del hombre. Se rompe esta relación y comienza esta enemistad con Dios gracias a ese pecado. Y cambia totalmente la relación que tenía Adán con Dios. Siente vergüenza, ¿no? Pero también cambia la relación que tiene Dios con Adán. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios hace todo para reconciliar la relación entre Él y su creación, el hombre. En el primer libro, en Génesis, comenzamos con Adán. Él peca, se rompe esta relación, después quiere hacerlo con los hijos de Adán, otra vez vuelve a suceder esto. Nos vamos, por ejemplo, con Noé, con el arca y todo esto. ¿Qué sucede cuando pasa el diluvio y está en su jardín bebiendo? Entonces vuelve a romperse esa relación. Durante todas las escrituras, Dios nos va mostrando con varios personajes, con varias personas, testimonios, parábolas, que Él quiere restaurar esa relación que tenía al principio antes de la caída de la humanidad. La relación que Él tenía con Dios y la relación que nosotros los hombres, o Adán, tenía con Él, ¿no? Él manda a su Hijo para que la relación entre el hombre y Dios fuera restaurada. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la esencia de la vida eterna. Cuando nosotros ya vayamos a estar en la gloria de Él, vamos a tener una relación más personal con Él. Pero aquí en la tierra podemos tenerla. Y en el versículo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué significa la palabra conocer? Va mucho más allá del conocimiento impersonal. Denota una relación personal e íntima. La vida eterna es mucho más que una vida de duración infinita. Es una vida de compañerismo continuo con Dios. Eso es la vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere contigo. Y quiero decirte para finalizar que no solamente debemos de tener relación con Él, relación íntima, hablar con papá, orar, adorarle, buscarle, leer su palabra, tener esa relación como cuando tienes una relación con un amigo, que sales a tomar un café, que sales a platicar, que le cuentas tus cosas, que existe amor, que estás ahí incondicionalmente. Eso busca también Dios de ti. Pero no nada más esto, sino que también nosotros como cristianos o como creyentes de Jesús tenemos la responsabilidad de compartir a otros este evangelio o esta palabra. ¿Para qué? Para que también otros puedan tener esta relación tan bonita y restaurada con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús, cuando vino a morir en la cruz por nosotros. Entonces, grande tarea tenemos, hermanos, de tener esta relación con Dios, de saber que su voluntad no es nuestra voluntad y saber exactamente que Dios posee un intelecto mayor que nosotros. Por ende debemos de confiar en Él, en este único Dios verdadero, y por eso es que estamos dando esta enseñanza, para que vayamos conociendo un poco más sobre aquel que dio su vida por nosotros, por aquel que envió a su Hijo también por nosotros y por aquel que mora en nuestro corazón, porque ya aprendimos en la lección pasada que Dios es uno y también Dios es tres. Gracias por haber visto esta cápsula y nos vemos en la siguiente. Dios te bendiga.